Sí, hola, buenos días. Yo soy Marian, soy investigadora de NERCITA. Yo trabajo sobre todo en estudiar cómo las actividades agrarias repercuten sobre la calidad de las aguas, la calidad de las aguas superficiales y la calidad de las aguas subterráneas. En este momento me voy a centrar en lo que serían las aguas subterráneas aquí en Teruel. Lo he dividido en tres partes. Uno, que es la importancia de las aguas subterráneas, lo que quiero explicaros un poco los tipos de acuíferos que tenemos aquí en Teruel, la evaluación, cómo se realiza, lo que es la calidad de estas aguas subterráneas y cómo interfiere el cambio climático en todos estos aspectos, ir entrando y saliendo en cada uno de ellos. Luego también me gustaría introduciros a lo que es el Plan Especial de Sequía, que está en periodo de consulta pública hasta noviembre de este año, pues si alguien está interesado, que está en tiempo para hacer alegaciones. Y luego me gustaría también presentaros un proyecto que acabamos de empezar con él, es un proyecto FITE y que lleva por nombre Estudio de la resiliencia de los acuíferos de Teruel al cambio climático y a los periodos prolongados de sequía para el sostenimiento de los regadíos y de la población. Bien, ¿por qué las aguas subterráneas son importantes? Pues hay cuatro aspectos que voy a ir introduciendo, pero bueno, empezaremos por lo que es el abastecimiento a la población y al regadío y también por una cuestión de seguridad hídrica. La mayor parte de las captaciones de agua subterránea en Teruel y de las captaciones para abastecimiento de Teruel, cerca del 70%, se hacen con aguas subterráneas. Estos acuíferos actúan como un gran reservorio que permite sacar agua, extraer agua durante todo el periodo durante todo el año. Si vemos que las descargas en manantiales o los caudales del río pues tienen su cierta ciclicidad, que bajan los caudales, baja la calidad, no ocurre lo mismo en las aguas subterráneas. Tenemos un recurso que es continuo y por lo general es de buena calidad. Pero cuando hablamos del recurso de aguas subterráneas tenemos que hablar de tres cuestiones, lo que es el recurso renovable y las reservas. Hay que diferenciar entre las tres. Cuando hablamos de recurso es el volumen de agua que se podría disponer en un acuífero o en una zona determinada en un tiempo determinado. Cuando se refiere a la cantidad de agua que de forma natural entra y sale del acuífero durante ese periodo de tiempo, se habla de recurso renovable, es decir, la cantidad de agua, ya sea por la percolación de las lluvias, por transferencias entre masas de agua subterránea, también por retornos de riego, pues es lo que entra todos los años, es la parte o la cantidad de agua que nosotros podemos extraer. Si miramos lo que dicen los planes hidrológicos de cuenca con respecto al recurso de aguas subterráneas, tanto para la cuenca del Ebro como la cuenca del Júcar, pues encontramos que nuestros recursos renovables son unos 390 hectómetros cúbicos al año para las masas de aguas subterráneas del Júcar y unas 167 hectómetros cúbicos al año para las aguas subterráneas en la cuenca del Ebro. Si lo comparamos con las aguas superficiales, pues mira, ahora, por ejemplo, para lo que sería el Júcar tenemos que son 324, si lo comparamos con las aguas subterráneas es una proporción bastante importante y con respecto a lo que serían las cuencas de aportación en la parte del Ebro, pues también es casi el 50%. Bien, si extraemos más agua de la que corresponde al recurso renovable, estamos explotando las reservas del acuífero, es decir, generamos un desbalance en las entradas y las salidas. Cuando se extrae de forma prolongada más agua del que corresponde al recurso renovable, se reproduce un descenso continuado de los niveles piezométricos, dando lugar a lo que se llamaba antiguamente un acuífero sobreexplotado y actualmente es lo que, por temas de normativas en la planificación, se habla de masas de aguas subterráneas en mal estado cuantitativo. Bien, si miramos las masas de agua subterráneas que tenemos aquí en Teruel, pues encontramos que solamente están en mal estado pues aquellas que encontramos en el extremo. Es una parte muy chiquita de lo que correspondería a la masa. Eso es el campo de Belchite, que es la que está situada más al norte, y lo que sería Huerva Perejiles. Si miramos una gráfica de la piezometría, es decir, de cómo son los niveles piezométricos de Huerva Perejiles, la zona ya uno de los piezómetros que tiene la H, cercano a la zona de Calatayud, pues encontramos, a ver, no sé si funcionará la luz. Bueno, pues encontramos que empezaron los bombeos para explotación de regadío de frutales durante el año, al principio del siglo XXI, en el año 2000, y una vez que empezaron a ampliarse toda esta superficie de riego, pues ha ido continuando los descensos a bajar casi 20 metros de nivel freático de este acuífero. De modo que todas estas formaciones que configuran esta masa de agua subterránea están clasificadas como en riesgo cuantitativo. Bien, pero no todos los acuíferos son iguales. Tenemos que diferenciar entre tres
3 o 4 grandes grupos que tenemos aquí en Teruel de tipos de acuífero. Los más superficiales, este es el mapa geológico que tenemos de Teruel. Cuando miramos un mapa geológico, a diferencia de lo que sería pues, un mapa de usos del suelo o un mapa, una cartografía de un callejero, tal, cuando miramos un mapa geológico tenemos que mirarlo en 3 dimensiones. Hay que mirar lo que encontramos aflorando, pero también hay que hacernos una idea de lo que encontramos por debajo para hacernos una idea de qué recurso podemos hacer y qué acuíferos podemos explotar. Bueno, pues los más superficiales son los acuíferos detríticos, que son los que están asociados pues, a los aluviales, las terrazas y los glaciares y otros materiales que son de edad cuaternaria, son las formaciones más modernas. Aquí en Teruel encontramos pues, todo lo que es el aluvial del Jiloca y todo lo que es la plana de Teruel. Son acuíferos que por lo general están formados por gravas, arenas y limos con un espesor muy variable, normalmente menos de 30 metros. En la zona, por ejemplo, el aluvial del Ebro en Zaragoza puede llegar a tener 80 o 90 metros de espesor. Aquí lo normal no es tener esas potencias de acuífero. Entonces se trata... tiene una composición muy variable entre gravas, arenas y limos, lo que hace que tenga una elevada heterogeneidad en cuanto a los parámetros hidrodinámicos. No en todas las zonas en estos aluviales pues, van a dar la misma permeabilidad ni la misma capacidad para extraer agua. Se trata de acuíferos de permeabilidad entre alta y muy alta, con un nivel freático cercano a la superficie, lo que hace que sean muy vulnerables a la contaminación. Sobre estos acuíferos se sitúan una buena parte de los regadíos de todo Ebro, de toda la cuenca del Ebro, de modo que todos estos retornos de riego, pues en cierto modo han ido percolando y han ido afectando a la calidad de estos acuíferos, aparte de que son muy vulnerables. Y luego su recarga se realiza por infiltración de las precipitaciones y los retornos de riego sobre toda superficie y en menor medida por aportes del río en episodios de avenidas. Si miramos los niveles piezométricos de un piezómetro en el aluvial del Ebro, aquí no he encontrado ninguno en Teruel, así que algunos de los que voy a mostrar son de fuera de aquí de Teruel. Pues si miramos lo que nos van marcando distintas ciclicidades, muy bien, que se muestran perfectamente. Cada año van con subidas y bajadas del nivel freático y a diferencia pues, de lo que sería un acuífero que no estaría pues, intervenido por la acción del hombre, pues lo que encontramos es que los retornos de riego pues, es lo que hace que se produzcan los picos, los valores más altos a finales de la estación del periodo de riego, en el mes de octubre, cuando lo normal sería a principio del verano, en julio o junio. Bien, otro de los acuíferos detríticos, que serían los de color amarillo que vemos en el mapa, son los que están asociados a los rellenos de las cuencas sedimentarias terciarias. Encontramos pues, aquí en Teruel pues, la cubeta de Olete, la cubeta de Muniesa o lo que es toda la depresión del Ebro, que es lo que está más al norte, la zona de Alcañiz. Estos acuíferos están formados por conglomerados, areniscas, arenas, lutitas, una amplia variedad litológica. Suelen tener un gran espesor y extensión. La principal recarga corresponde a la infiltración de las precipitaciones en las zonas de regadío por infiltración de los retornos de riego. En profundidad pueden presentar niveles con diferente permeabilidad, lo que da lugar a acuíferos denominados multicapa. La profundidad del nivel freático en estos acuíferos varían de unas zonas a otras, pudiendo superar 100 metros. El espesor de la zona no saturada, lo que sería lo que queda entre la superficie del suelo y el nivel de piezométrico, el nivel del agua, pues suele ser bastante profundo, lo que hace que su vulnerabilidad a la contaminación por nitratos la contaminación por general sea bastante baja. Bien, si miramos un piezómetro sobre estas formaciones terciarias, una que está al norte de Alcañiz, pues a diferencia de lo que podríamos suponer en otros piezómetros de los terciarios de Cariñena o los terciarios de la zona de la Almunia, que son acuíferos sobreexplotados, pues aquí lo que encontramos es que ha ido incrementándose. Estos niveles piezométricos han ido aumentando con el tiempo y esto se debe a que toda esa zona del norte del entorno de Alcañiz pues se ha incrementado la superficie de riego. Entonces, esta superficie de riego ha ido poquito a poco percolando, lo que ha generado pues, un incremento un aumento de estos niveles freáticos. Bien, luego tenemos otros que serían los acuíferos carbonatados, que se forman por procesos de castificación en rocas carbonatados del Cretácico y Jurásico marino, que son los más importantes que vamos a encontrar aquí en Teruel. Encontramos pues, los cretácicos, que están más superficiales, y luego el Jurásico, que actúa como un gran acuífero regional que se encuentra por debajo de muchas de las formaciones terciarias y cuaternarias del territorio. Estos acuíferos están formados por grandes conductos que favorecen la circulación rápida del agua, por lo que suelen ser acuíferos poco inerciales con subidas y bajadas rápidas del nivel freático.
Si miramos la gráfica de la piezometría de un karst típico, como es el de Urbasa, pues encontramos que hay, cuando llegan las precipitaciones fuertes, pues producen unas subidas muy altas, muy altas, muy altas y unas descargas muy rápidas hasta que llegan a un nivel que ya la descarga es lenta y otro nivel que va poquito a poquito descargando hasta que llegan al nivel de base, esperando a que llegue otro proceso de precipitación y los vuelva a recargar. Pero si miramos un piezómetro de aquí de Teruel, que es aquel que está al norte, en un circulillo, pues vemos que tiene otro comportamiento distinto. Son acuíferos mucho más regionales, más inerciales, en lo que se nos va mostrando pequeñas subidas y bajadas todos los años, se marcan esa ciclicidad, estacionalidad anual, y luego va acompañado de unas ciclicidades interanuales de 5, 6, 7, 8 años. Estos acuíferos son muy interesantes para estudiar el cambio climático. Asociados a estos acuíferos tan relevantes, pues encontramos numerosos manantiales que están catalogados como significativos tanto por la cuenca hidrográfica como la Confederación Hidrográfica del Júcar como con la del Ebro. Además, sobre estas formaciones que son tan inerciales y el aporte de agua es bastante bueno, pues encontramos que se han hecho varios sondeos de emergencia, entre ellos los que llaman más la atención, pues por ejemplo son los de Forcal y Morella, que son sondeos que tienen más de 1000 metros de profundidad y con niveles freáticos entre 200 y 500 metros de profundidad. Son pozos que, si bien les cuesta mucho sacar el agua, sí que aseguran el recurso durante los meses o los años que tengamos problemas de sequía. La alta permeabilidad que presentan estas formaciones acuífero hace que sean muy vulnerables a la contaminación. Son acuíferos que debemos proteger. Bien, y finalmente tenemos los acuíferos por fisuración por fracturación y fisuración, que están asociados aquí en Teruel a lo que son los esquistos, las pizarras, cuarcitas y otras formaciones paleozoicas. Son las formaciones más viejas que vamos a encontrarnos en Teruel. Tendríamos en estas zonas que marcamos allí pues las estribaciones de la Sierra de Ateca y lo que sería la Sierra de Bicor, se llama esta. Son acuíferos poco productivos, de media-baja permeabilidad, la infiltración y el movimiento de agua se reduce a las zonas de alteración, fracturación y aclasado. Las principales zonas para su explotación se sitúan en las zonas de vaguada, donde se recogen los flujos subsuperficiales, y son acuíferos poco vulnerables a la contaminación, y dada la dificultad de movimiento del agua, la contaminación suele ser de carácter local. Ya son acuíferos que no son se pueden explotar, pero no se puede extraer un gran recurso de ellos. Si miramos un piezómetro asociado a estas formaciones paleozoicas, pues vemos que indican pues, esa ciclicidad anual y precedida de ciclicidades interanuales. Bien, en cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, tenemos que deciros que no todas las aguas son aptas para abastecimiento urbano. El principal problema que encontramos aquí en Teruel, en Aragón y en buena parte de Europa es el tema de la contaminación por nitratos. El principal reglamento que controla este tema de contaminación es la Directiva de Nitratos, que viene estando activa desde los años 90 y que desde entonces pues, se han hecho muchos planes y se han hecho muchas medidas, pero parece que no están siendo lo efectivas que deberían ser, porque cada vez tenemos más zonas afectadas y tenemos puntos de calidad que muestran cada vez más contaminación por nitratos. Si miramos el mapa de la derecha, están en color rojo pues, los puntos que están clasificados como aguas afectadas. Antiguamente, hace unos años, pues, la concentración que se ponía como para decir que unas aguas estaban afectadas o no, pues eran 50 miligramos litro, que es lo que marca la normativa para abastecimiento. Pero en el último Real Decreto, pues, en el año 22, esta concentración ha disminuido. La han puesto en 25 miligramos litro para las aguas superficiales y en 37,5 para las aguas subterráneas. Todas las puntos de la red, tanto de calidad como de calidad de aguas superficiales como subterráneas, que tengan valores por encima, se indican que son aguas que están afectadas por este tipo de contaminación. Dentro de lo que diría la Directiva de Nitratos, pues lo que obliga es a todas estas zonas que están definidas como afectadas, pues a definir o a establecer lo que son las zonas vulnerables. Aquí en Aragón se establecen las zonas vulnerables en función de los términos municipales, pero en otras zonas, por ejemplo, como Navarra, lo que se hace es una delimitación hacia las cuencas de aportación y hacia los límites de las masas de agua subterránea. También se aplican en estas zonas códigos de buenas prácticas. Lo que más importante son los 170 kilogramos por hectárea y año que se permite de abono
abonado orgánico a los cultivos, y luego también que hay que hacer unos programas de acción que actualmente están elaborando el 6º programa, que tiene que salir en breve. Además, aparte de estas zonas de vulnerables, también una normativa específica que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues es lo que llaman las zonas NITRACHE, que son una limitación, son varias las cuestiones que implica estas zonas que están definidas como NITRACHE, pero la más importante es que limita las nuevas concesiones y ampliaciones de las granjas en zonas que están definidas como tal. Y finalmente, pues indicaros que si teníamos 2 masas que estaban en riesgo cuantitativo, si hablamos de las masas de agua que están en riesgo cualitativo, fundamentalmente por contaminación por nitratos, se elevan a 11 masas de agua subterránea. Como vemos, todo el tercio norte de Teruel, todas las masas de agua que se configuran en estas zonas son masas de agua que están en riesgo cuantitativo. Bien, el principal origen de estos nitratos, como nos ha comentado Alberto, pues es de origen agrario. Si miramos la superficie de Teruel, quitando lo que nos diría el SEPA, quitando las zonas de pasto y pastizal, pues encontramos que el 31% de la superficie aquí de Teruel es secano. Si nos centramos en el regadío, tan solo son 30.000 hectáreas de riego. Las cifras para todo Aragón, estamos hablando de unas 470.000 hectáreas, es decir, el porcentaje de regadíos que tenemos aquí en Teruel es muy pequeño. En la parte de la derecha, lo que muestro es un trabajo que hemos hecho para un PDR, para el Partenariado del Agua del Ebro, en el que hacemos un mapa de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación por nitratos. Y voy a enseñar 2 de las variables que hemos estudiado. Una de ellas es lo que llamamos la intensidad de los cultivos. Lo que ponemos aquí pues, es todos aquellos cultivos como las dobles cosechas, el maíz, pues, que requieren mucho nitrógeno para su desarrollo, pues tienen una intensidad, un riesgo mayor porque se les aporta mucho más abono que otros cultivos como puede ser la viña o las alfalfas. Entonces, miramos el mapa de intensidad para aquí, para Teruel, pues vemos que los niveles de riesgo medios y altos pues se localizan sobre todo en lo que sería a lo largo de los cuaternarios del Giloca o justo ya en la zona norte, en el entorno del Alcañiz, pues todas esas zonas de regadío que se están regando ahora con elevaciones del Ebro o con los canales que hay antiguos. Por otro lado, también, otro que quiero presentaros es otro mapa que hemos hecho, que es de carga ganadera. En este lo que hacemos es repartir la cantidad de nitrógeno que genera cada una de las granjas en un envolvente de 5 kilómetros alrededor de esas granjas. Granjas que generan mucho más nitrógeno, como pueden ser las de cerdos, que tienen un número más elevado de cabezas de ganado y que están en zonas muy concentradas, pues tienen un nivel de riesgo bastante más elevado que en otras zonas. Como podéis ver, en la zona alta del Matarraña y también en la zona del Maestrazgo, pues sí que hay una relación muy directa entre esta intensidad de la carga ganadera y los resultados que nos muestran las redes de control. Bien, otra cosa que es importante, las aguas subterráneas, es que constituyen el caudal de base de los ríos, de gran importancia para muchos de los ríos de la geografía española. Este caudal de base se puede calcular, hay programas muy sencillos de emplear y lo que te permiten es pues, dividir, o por ejemplo lo que tenemos aquí a la derecha pues es un hidrograma de un río en el que lo que hace es dibujar pues, cómo es la altura o los caudales a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, los caudales lo que hacen es, una vez que viene un periodo de lluvia, de precipitaciones alta, pues se produce un incremento. Parte de este incremento se debe a lo que se llama la escorrentía superficial, todo lo que cae por las laderas y que finalmente llega a los ríos. Pero a su vez, por debajo de esto, está lo que llamamos los caudales de base, que son lo que son las descargas continuadas, al principio son más rápidas, luego se van haciendo más lentas, de las aguas subterráneas. Son interesantes analizar o estudiar estos caudales de base, puesto que nos van a dar una idea, nos permiten evaluar los recursos, nos determinan parámetros hidrodinámicos del acuífero, lo que nos da un poco la viabilidad que podemos tener para su explotación, mejoran el modelo conceptual del acuífero y también nos permiten hacer un análisis de las tendencias. O sea, cuando tenemos un incremento, si vemos, por ejemplo, que nuestros caudales de base están disminuyendo progresivamente, pues podemos analizar o pensar que pueden ser por 3 causas importantes. La primera de ellas podría ser porque hay un incremento de la explotación, se está sacando más agua, de modo que el acuífero
descarga bastante menos volumen de agua. También puede ser por un cambio en los usos del suelo, si tenemos unas zonas que están abandonadas, donde la vegetación se desarrolla, se hace mucho más densa, eso significa que absorbe más agua del suelo, lo que limita la percolación y la recarga del acuífero. Y finalmente, si no es ninguna de estas cuestiones, podría ser unas cuestiones de descenso debido al cambio climático, por un descenso de las precipitaciones y con ello de la recarga del acuífero. Bien, otra de las cuestiones importantes con las aguas subterráneas es los servicios ecosistémicos de ellas, de vital relevancia para el mantenimiento de humedales y otros ecosistemas dependientes. Lo que llamamos en planificación se llaman las EDAs. Bien, muchos lugares pertenecientes a la red Natura, así como numerosos ecosistemas, los EDAs, pues, dependen de las aguas subterráneas. Tenemos ejemplos muy claros aquí en Teruel, entre ellos lo que sería Gallo Canta, todos los aportes en ojos de Monreal, Camín Real y Fuentes Claras a lo largo del Jiloca, que son aportes de los acuíferos carbonatados hacia el río. También tenemos otros ejemplos en los desfiladeros del río Martín o el Parque Cultural del río Martín, donde el acuífero, al cortar estos paquetes carbonatados, pues recibe grandes cantidades de estas aguas subterráneas. También ejemplos en el río Guadalupe, Maestrazgo o numerosos hábitos. Podríamos decir un montón de ellos. Lo que hay que decir es que afecciones sobre las aguas subterráneas, sea por descenso en los aportes de agua o por variación en la estacionalidad o por contaminación, van a repercutir sobre el sostenimiento de estas zonas con un alto valor ambiental. Bien, ¿cómo es la prognosis del cambio climático y cómo va a repercutir en los acuíferos? Bien, si miramos lo que hay respecto a los resultados que se observan en el IPCC, lo que nos dice en el último informe, pues lo que nos dice es que cada una de las últimas 4 décadas han sido sucesivamente más cálidas que cualquier década anterior desde 1850. Lo que nos viene a decir es que hay observaciones clarísimas de que la temperatura se está incrementando año tras año. El cambio climático ya influye en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos externos y ha contribuido al incremento de las sequías agrícolas y ecológicas, debido a una mayor evapotranspiración terrestre, y se observan también cambios en la intensidad y la frecuencia de las sequías meteorológicas. Estos son lo que se dice, las observaciones que han visto a lo largo de las series de estudio. Si miramos la previsión, por lo que se refiere a los recursos hídricos y cómo van a afectar a las aguas subterráneas, pues lo que nos vienen a decir es que va a haber una frecuencia de los déficits hídricos que se va a incrementar, efectos diferentes según qué zonas y según qué estaciones del año. Va a incrementar las sequías hidrológicas, va a haber un calentamiento global que va a variar entre 2,5 y 5,5 grados, va a haber cada vez más olas de calor extremo, mucho más frecuentes, que se van a notar sobre todo en el sur. Va a descender las precipitaciones y va a aumentar la irregularidad en estas precipitaciones. Aumentará la evapotranspiración y con ello el contenido medio de la humedad del suelo a largo plazo. Todo ello va a repercutir con un descenso en la recarga de acuíferos, un descenso en las cuantías superficial y, por tanto, también en los caudales que van a circular por los ríos. La disponibilidad media del agua en tanto las masas superficiales como las subterráneas va a disminuir considerablemente. Bien, estos datos que hemos entregado, pues que se han mostrado, pues son para toda Europa, pero si nos centramos en lo que se dice en España, concretamente en las cuencas del Júcar y en las cuencas del Ebro, pues nos tenemos que centrar en uno de los trabajos que están del CEDES, que es el de evaluación del impacto del cambio climático y los recursos hídricos de la sequía, y es el que emplean pues las distintas administraciones hidráulicas a la hora de repartir los recursos en España. Pues entonces, si miramos, lo que vemos es que hay importantes variaciones según la proyección climática, pero por lo general, por todas ellas, se observa que hay un descenso de la recarga de acuíferos. Si miramos las gráficas de la derecha, pues se observa que tanto para el Ebro como el Júcar, pues se está produciendo un descenso progresivo de estas recargas. Si miramos lo que dice el plan hidrológico del Júcar para las masas de agua presas situadas aquí en Teruel, pues vemos que hay una variación en la recarga bastante considerable entre unas y otras. Algunas que se calcula que van a descender un 5%, como la de Jabalambre Oriental, pero hay otras, como es la de Alamosqueruela, que se espera que descienda la recarga de estos acuíferos en un 70%. Y también se observa de forma generalizada una estacionalidad, es decir, se va a incrementar la recarga en los meses de invierno y va a disminuir en los meses de verano. Bueno,
¿Qué dicen las observaciones? Como habéis comentado antes, pues sí que hay consenso bastante entre los científicos en cuestiones de cambio climático. Lo que pasa es que muchas veces no todo el mundo es consciente de esta problemática. Entonces, lo que quiero hacer ahora es una especie de ejercicio muy sencillo, muy simple, para mostrar pues, un poco cómo están variando las cosas. Yo trabajo mucho con análisis de series temporales, trabajo pues analizando tendencias de temperatura de agua en los ríos, de temperatura del aire, de caudales, de masas de sales, de masas de contaminación por nitratos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he hecho de forma muy sencilla es descargarme pues, todos los datos de la estación de AEMET de Teruel. Bien. Perdón. Ay, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Bien, si cogemos todos los datos de las precipitaciones en Teruel y calculamos pues, los percentiles para discernir entre las aguas superficiales y las aguas, entre los años húmedos y los años secos, pues vemos que a principios pues, hay distintos periodos de sequía. Hay años, al principio, pues las sequías, hay un periodo donde se concentran muchos años de periodo prolongado de sequía, luego hay ciclos de 5 años y luego a finales pues tenemos 2 años especialmente secos, y el del 2023 que afectó tanto a la margen izquierda del Ebro, pues aquí parece que no afectó demasiado. Pero bien, no se puede decir que en las precipitaciones haya un cambio o un patrón que sacamos conclusiones, pero si miramos lo que serían las temperaturas, que es la línea roja, sí que se observa que desde los años 80 de forma continuada esta temperatura ha ido incrementando de forma más continuada desde el año 87 hasta el 2013 o el año 2000, cuando las tendencias se nos han incrementado. Si miramos además lo que serían los promedios de los máximos y los mínimos, estos, sobre todo los máximos, se disparan. Es decir, no necesitamos hacer ni estudios ni modelos muy complejos, simplemente analizando una gráfica con los datos pluviométricos y los datos de temperatura de un montón de estaciones de España, podemos observar que se están dando cambios. Bien, este ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí es un poco lo que hace el plan especial de sequías, pero con indicadores mucho más complejos y a nivel de todas las cuencas. Los planes especiales de sequía responden a la ley del 2001, en el que se dice que todos los organismos competentes, en este caso son las confederaciones hidrográficas o las administraciones autonómicas, en caso de las cuencas intracomunitarias, entonces tienen que establecer un sistema global de indicadores hidrológicos que permitan prever estas situaciones y sirvan de referencia para su identificación y, a su mismo, elaborar los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía. El objetivo es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventos y episodios de sequías, entendidas en este caso como de carácter genérico. En los planes especiales de sequía lo que hay que diferenciar son 2 tipos de situaciones. Uno que es el de situación de sequía prolongada y otro que es el de escasez coyuntural. El de sequía prolongado está asociado a la disminución de las precipitaciones y, por tanto, a lo de los recursos hídricos. En cambio, la escasez coyuntural lo que va asociado es a una imposibilidad para atender las demandas. Es decir, no hay suficiente capacidad dentro de cada una de las zonas en las que se delimitan este plan de especial para atender las demandas durante estos periodos. Los ámbitos de gestión son muy similares a cómo se reparten las aguas, como las juntas de explotación, pero lo que hacen unos específicas para unos ámbitos territoriales especiales o para lo que sería la sequía prolongada, y otras unidades territoriales específicas para lo que sería la escasez. Este va más despacito. Bueno, las unidades territoriales que tenemos aquí en Teruel, pues tendríamos las del río Martín, el río Guadalope, el Matarraña y parte de la cuenca de Jalón, es un poco lo que serían las subcuencas, y luego dentro del Júcar pues serían las del Turia, el Alto Turia y el Mijares y Plana de Castejón.
lo que se hace para cada una de estas indicadores, tanto de sequía como escasez, pues es buscar unos indicadores que sean relevantes o que nos indiquen en qué momento, en qué estado estamos dentro de cada uno de los meses. Para los indicadores de sequía, lo que se hacen es estudiar o analizar la evolución de los aportes a embalses y las estaciones de aforo y, sobre todo el Júcar, lo que serían las precipitaciones, la cantidad de agua que se recoge en cada una de las estaciones climáticas. Y para los indicadores de escasez, lo que se tiene en cuenta pues sería las reservas a fin de mes en los embalses, las aportaciones en ciertas estaciones de aforo y también importante es la acumulación en forma de nieve y también los niveles piezométricos, entendiendo que las aguas subterráneas son parte de este reservorio de agua que podemos emplear. Mensualmente la Confederación analiza pues, estos indicadores y te va diciendo en qué estado estás, o en estado de escenario de normalidad, de prealerta, escenario de alerta o escenario de emergencia. En cada uno de ellos, pues en función de en qué te encuentras, pues aplican unas medidas específicas o no. Si nos fijamos, por ejemplo, los de emergencia, pues lo que hacen pues asegurar reserva mínima para los abastecimientos, medidas de emergencia contempladas en los planes de emergencia de los grandes abastecimientos. También empiezan a movilización extraordinaria de embalses, tirando de lo que son los volúmenes muertos de estos embalses, vigilancia de las explotaciones en los entornos de las zonas protegidas, incrementos de medida de ahorros de usuarios agrícolas e incremento de la proporción de recursos subterráneos en los abastecimientos, en función de una forma de adelantarte pues, a los problemas que pueden derivar de estas sequías. Y luego, dentro de las sequías prolongadas, quizás la medida que es más polémica pues es que aplican un régimen de caudales ecológicos menos exigentes. Es decir, cuando estamos ya en un periodo en el que para cada una de estas unidades territoriales se les indica que estamos ya en un periodo de sequía, pues nos dicen que los caudales ecológicos que están implantados en los ríos pues son mucho menos exigentes. Bien, si miramos para las UTEs de Teruel, los que son de la margen, lo que son de la cuenca del Ebro, pues miramos que la sequía, los meses en los que estamos clasificados como sequía prolongada, pues están en torno al 20%. Si miramos la escasez coyuntural, pues estaríamos, sobre todo el río Martín, que es la UT8, pues alcanza valores de un 30% de los meses. Y luego lo que sería la sequía extraordinaria, que sería la escasez en alerta más la sequía prolongada, o escasez en emergencia, pues está entre un 14-15% hasta un 20% para lo que es la cuenca del Martín de todos los meses que configuran las series que estudia. Bueno, finalmente, pues me gustaría presentaros el proyecto que estamos haciendo, que acabamos de empezar. Es un FITE que lleva por nombre Estudio de la resiliencia de los acuíferos de Teruel al cambio climático y los periodos prolongados de sequía para el sostenimiento de los regadíos de la población. Y lo que vamos a hacer en este proyecto es estudiar dos cuestiones independientes. Por un lado, vamos a estudiar la resiliencia de los acuíferos, vamos a estudiar los recursos renovables, las reservas y la demanda, vamos a analizar las tendencias, la calidad química y la prognosis que van a afectar a estos acuíferos para identificar los acuíferos que son más resilientes al cambio climático y que pueden considerarse estratégicos. Y por otro lado, vamos a estudiar la vulnerabilidad al cambio climático y la sequía, discerniendo entre la exposición, la sensibilidad y la resiliencia. Entonces, en la exposición vamos a ver qué zonas tienen un mayor déficit de agua, la sensibilidad, cómo puede afectar de forma social y económica los regadíos, y la resiliencia, que es la capacidad que estas zonas pueden tener de adaptación al cambio climático. Cuando ya hemos identificado qué zonas son las que pueden estar más afectadas, las que son más vulnerables, pues vamos a generar unos planes de adaptación teniendo en cuenta pues, los resultados que hemos tenido con respecto a los acuíferos. Vamos a tener en cuenta, sobre todo, que es importante la participación pública con la idea de, con estos planes de adaptación, pues mejorar la resiliencia de estas zonas. Luego ya, como conclusión final, pues indicaros que Teruel es una provincia con un importante recurso subterráneo, que se localizan algunos de los acuíferos de gran relevancia, de los que se abastecen numerosas poblaciones, así como el sostenimiento de un elevado número de ecosistemas dependientes de agua subterránea, lo que se llama las EDAs, que sería necesario incorporar algunas figuras de protección para el sostenimiento, que es importante las reservas naturales de aguas subterráneas, que aquí no hay ninguna en Teruel y que sería importante definir estas figuras. Luego también que la elevada carga ganadera de algunas zonas de Teruel ha repercutido sobre la calidad de las masas de agua subterránea, existiendo varias zonas declaradas como vulnerables a la contaminación, como os he explicado, y también las zonas nitraché. Los acuíferos regionales de esta provincia son excelentes indicadores al cambio climático y requieren de un mayor seguimiento, estudio y análisis. No son muchos los puntos que tenemos y las series
series a veces son especialmente cortas. Y luego finalmente los escenarios de cambio climático de Teruel nos indican un descenso de la recarga y con ello un descenso de los recursos subterráneos de esta provincia.